Mi nombre es Amelia Pereira Menaut y soy desde hace muchos años terapeuta de Louise Hay. Nací en el seno de una familia con educación victoriana, en la época en que los padres y todos los que representaban autoridad eran los más importantes, y nosotros, los niños, no podíamos más que obedecer. Desde que somos muy pequeños, adquirimos hábitos y memorias sin tener conciencia de ello, pero que se quedan en nosotros para siempre y van bloqueando nuestra vida sin que nos demos cuenta, nuestra en las dos facetas principales, la personal y la social. Después de atender y ayudar a tanta gente, me di cuenta de que normalmente las terapias más sencillas son las más efectivas. Disponemos de mucha información, a veces demasiada, y precisamente por eso dejamos de lado lo sencillo en pos de encontrar algún remedio maravilloso que nos solucione la vida. No es necesario andar permanentemente en todo lo malo que nos pasó. Simplemente, aunque cueste trabajo, se trata de entender cómo funciona la mente y entendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Como dije al principio, soy terapeuta de Louise Hay, pero con el paso de los años y después de estudiar diferentes ramas de la superación personal, casi puedo decir que tengo mi propio método de trabajo. Decidí en un momento escribir este libro, Lágrimas del Alma, para que pudiera llegar al mayor número posible de personas. Gracias a Dios ha sido muy bien acogido, y solo faltaba la siguiente fase, convertirlo en un audiolibro, y recurrí a Cristina. Dada la seriedad, el respeto y el rigor con el que presenta los audiolibros que he escuchado tantas veces. Bienvenidos al canal de audiolibros de Cristina Ingrid B. Si quieres enviar tu libro para hacerlo audiolibro, escribe a launiversidaddelasflores@gmail.com. Si quieres hacer un donativo para el canal, hazlo a través del enlace que aparece en la descripción del vídeo. En la página de Facebook Cristina Ingrid B encontrarás material semanal sobre espiritualidad y audiolibros. Gracias por escuchar. Lágrimas del alma. Introducción. Este no es un audiolibro de autoayuda, en el que podamos escuchar, aprender y memorizar los pasos que debemos ir dando para salir del pozo en el que cada uno de nosotros esté inmerso. Considero que cuando uno está perdido en su mundo, a través de sus emociones y pensamientos, los libros de autoayuda no valen de mucho. Autoayudarse resulta prácticamente imposible, simplemente porque razonamos con los mismos elementos de juicio y con los mismos pensamientos que hacen que nos encontremos mal. Se trata de un libro que hará que entendamos el mecanismo de nuestra mente y que a través de ese entendimiento, de saber quiénes somos y conocer cuáles son los resortes que tenemos en nuestra mente, que provocan de forma inconsciente y automática nuestras actuaciones en la vida, tal y como lo hacemos, sin vernos capaces y entendernos. Espero que con la claridad que todas estas ideas puedan dar, este audiolibro marque un antes y un después en nuestras vidas, en tu vida. Capítulo 1. ¿Quién soy yo? Louise Hay decía, no es más que una idea, y una idea se puede cambiar. ¿Quién soy? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me encuentro siempre tan mal? ¿Cómo puedo cambiar mi vida? Seguramente todos hemos escuchado en alguna ocasión que somos puro amor y pura luz. ¿Qué nos sucede entonces para que siempre tengamos las mismas experiencias y nuestra vida sea precisamente la vida que no queremos tener? Cuando nacemos somos perfectos. Eso quiere decir que nacemos con talentos únicos, sin memorias, sin críticas, sin opiniones ni juicios. Nuestra mente es un folio en blanco donde van a empezar a escribir las personas que están a nuestro alrededor y a nuestro cuidado, en especial nuestros padres. Desde el momento en que venimos al mundo, estamos percibiendo cómo es la vida a través de las caras, los tonos de voz, el caso que nos hacen cuando lloramos en la cuna, la alegría o no que se respire en nuestra casa. Si nacemos en un hogar donde nuestros padres, abuelos, hermanos mayores son alegres y cariñosos, vamos percibiendo que la vida es fácil, sencilla, alegre y que existe la amistad y el amor.
Si por el contrario nos criamos con unos padres, abuelos, hermanos, hermanos mayores que son negativos, temerosos, depresivos, para los que todos es un problema, vamos percibiendo que la vida es dura, difícil, complicada, que hay que tener miedo, que la gente no es buena o que no nos podemos fiar. Y ahí, en la cuna, empieza nuestra idea, nuestra visión, nuestra percepción de la vida, las relaciones, el cariño desinteresado, nuestra propia identidad, nuestra autoaceptación, etcétera, que culmina cuando llegamos aproximadamente a los 7 años. ¿Qué pasa entonces con nosotros desde que nacemos? Que, como he dicho, nacemos perfectos hasta que nuestra vida emocional ya está formada de manera normalmente desafortunada. Hemos podido entender en el párrafo anterior que las ideas que van a manejar y configurar nuestra vida es a través de las percepciones que recibimos de niños. Esta visión es interesante, porque de la manera en que aprendamos a ver la vida de niños depende todo nuestro futuro de adultos y no solo en el campo emocional, sino en todos los ámbitos de la vida. Es fundamental que seamos capaces de entender cómo hemos empezado a autogenerarnos problemas. A priori solo se trata de entender qué es lo que nos hace ser como somos sin que hasta ahora hayamos sido conscientes de ellos. Otra cosa es que una vez que sepamos lo que nos impulsa a llevar la vida que no deseamos, nos resulte más o menos fácil poner en práctica lo que hayamos aprendido, pero no es difícil y todo es cuestión de un hábito. Esta es muy buena noticia. No hay nada en nosotros predefinido, ni somos malas personas, ni nos faltan las cualidades que otros tienen. Todo en nosotros es un hábito aprendido y los hábitos pueden cambiarse. Llevamos 20, 30, 40, 50 años tratándonos mal a nosotros mismos, pensando que hay algo en nosotros raro, censurándonos, afeándonos, poniéndonos ante los demás en el último lugar, y el resultado ya lo conocemos. Es momento de decidirnos a tomar otra actitud y, para poder hacerlo, lo primero que tenemos que conseguir es conocer de dónde provienen nuestros problemas para poder solucionarlos. Después de tantos años, empezar a tratarnos bien no es de hoy para mañana. Sin embargo, el hecho de saber que se puede conseguir y empezar a dar los primeros pasos con el objetivo de construirnos la vida que deseamos, nos libera, nos relaja la mente. Al menos empezamos a pensar que es posible. Cuando somos pequeños, la manera que tienen de educarnos y de inculcarnos la forma de ver la vida, tal como la conocen y la viven las personas que nos rodean, se parece mucho a la domesticación. ¿Te portas bien? Te premio. Y nosotros nos sentimos queridos por eso. ¿Te portas mal? Te castigo. Y nosotros nos sentimos con falta de cariño y aceptación. Hay que ser conscientes de que para un niño sus padres son dioses. Y el razonamiento de un niño, inconscientemente, no se pone a razonar, claro. Es, si mi papá o mi mamá no me quieren, ¿quién me va a querer? Nadie. Y aquí empezamos otra nueva etapa. Aprendemos a no ser nosotros mismos. Aprendemos a pensar que no nos quieren. No es real, luego hablaré de ello. Y que no nos aceptan como somos. Que solo nos quieren si hacemos lo que a nuestros padres les agrada, y eso es lo que hacemos. Cuando ya estamos cansados de sufrir, aceptamos la situación y aprendemos a mentir. Aprendemos a agradar y dejamos de ser quienes realmente somos y nos acomodamos a lo que estamos seguros esperan de nosotros. Pero ya no solo en casa con nuestros padres, hermanos y mayores, sino también con la gente que vamos conociendo, los profesores de la escuela, compañeros, etc. ¿Y por qué? Por una necesidad básica, aceptación y amor. Pero esa forma de vida en la que nos hemos metido no nos satisface tampoco, y poco a poco vamos desarrollando la habilidad de conseguir al precio que sea la atención de los demás y seguimos mintiendo. Al final, nuestra pequeña vida se convierte en un círculo vicioso. ¿Mentimos? Dejamos de ser nosotros mismos para adaptarnos y que nos quieran, y sin embargo obtenemos más de lo que no queremos, reprimendas y castigos. ¿No mentimos? Nos fustigamos a nosotros mismos porque no hemos llegado a la altura de las expectativas que creemos tienen los adultos que nos rodean. Sea como fuere, nos castigamos a nosotros mismos sin parar. Cuando hacíamos lo que nuestros padres querían, nos decían, «Eres una niña o un niño muy bueno». Y nos premiaban, y cuando no cumplíamos las órdenes nos decían, «Eres una niña o un niño malo», y nos castigaban. Nos premiaban, es decir, nos aprobaban y nos castigaban, nos reprobaban y nos volvíamos invisibles tantas veces al día que empezamos a tener miedo a ser castigados, perdiendo de esa manera definitivamente la atención de nuestros seres queridos.
En ese momento decidimos adaptarnos a lo que intuíamos que los demás esperaban de nosotros y a fingir que éramos lo que no éramos, con el único objetivo de ganarnos a los demás y recibir nuestro premio, el cariño y la aceptación. Aprendemos a juzgar según lo que hemos interiorizado y juzgamos a todo el mundo. Pero sin darnos cuenta, vamos convirtiéndonos en jueces implacables de nosotros mismos. El miedo a que no nos quisieran y a no sentirnos queridos se convirtió en la seguridad de que no éramos lo suficientemente buenos. Teníamos una carencia. Lo suficientemente merecedores de cariño, acumulábamos otra carencia más y nos convertíamos en una fotocopia de las creencias y enseñanzas de mamá y papá. Durante el proceso de nuestra educación, perdimos nuestra esencia natural. Nos adaptamos a la pequeña sociedad en la que vivíamos. Es posible que en nuestro fuero interno infantil fuéramos rebeldes y que en más de una ocasión pensáramos en rebotarnos contra las normas de nuestros padres, pero éramos excesivamente pequeños como para poder hacer algo y no contábamos con recursos suficientes como para plantar cara. Siempre habríamos salido perdiendo si nos hubiéramos decidido a poner en marcha nuestra rebeldía. Eso habría hecho que definitivamente viviéramos como si de verdad ya no nos quisiera nadie. Y decidimos acomodarnos. Descubrimos, por las experiencias que habíamos vivido, que no nos compensaba a nivel emocional ser como realmente éramos. En nuestra pequeña mente infantil iba haciéndose fuerte poco a poco la seguridad de que algo malo había en nosotros, que generaba eso que propiciaba que las personas más importantes para nosotros siempre estuvieran mal. Decidimos una vez más amoldarnos para no sufrir un castigo que no entendíamos y renunciamos a nosotros mismos. Pero el precio que pagamos es muy alto. Es tan alto que ahora de adultos, no importa la edad, a lo mejor tenemos 70 años, seguimos preguntándonos: ¿quién soy? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no consigo vivir en paz? Es necesario que nos demos cuenta de que vamos aprendiendo a ver la vida a través de nuestras percepciones, que son absolutamente subjetivas, nuestras, y que por tanto no siempre obedecen a algo que realmente pasó con mala idea. En ese caso, sí que existiría culpa. A lo mejor fue en su momento solo cuestión de percepción por nuestra parte. Y vamos a ver un ejemplo para ilustrarlo. Una madre que está en su casa con su bebé durmiendo en la cuna y aprovecha para hacer las cosas que tiene que hacer y no escucha que el niño ya se despertó. Si el niño se despierta, quizá con el ruido que hace su madre, y empieza a llorar, la madre tardará unos momentos en acercarse a la cuna a consolarlo. Pero es posible que ese niño viva la experiencia de que no le asiste enseguida su mamá como un abandono. Y sin embargo, la realidad no fue esa. No hubo la más mínima intención de abandono por parte de la madre, pero si el niño lo vivió así, en ese momento de su vida, aunque tenga 50 años, eso es lo que importa, porque en nosotros, adultos, se trata de curar al niño abandonado, castigado, afeado que llevamos dentro. ¿Lo abandonó la madre? No. ¿Lo vivió como un abandono? Sí. Puede quizá a partir de esa experiencia considerar y vivir como un adulto que en cuanto no se le hace el caso que él requiere, se le ha abandonado o está a punto de sufrir un abandono. Sí. Y hasta es posible que esa sensación de o me hacen caso cuando necesito o es que no me quieren, o mi novio o mi novia ya no está muy pendiente de mí, seguro que va a abandonarme, se habrá dado cuenta de que hay algo en mí que ya no le gusta, le persiga en sus relaciones toda la vida. Como es evidente, ningún adulto razona las sensaciones que vive. Son automáticas. Están en el subconsciente en forma de memorias o programas que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra crianza, de los cuales desconocemos su existencia, y eso es lo que origina los problemas. Hay que entender que para un niño sus padres son dioses, y el razonamiento de un niño, inconsciente y automático, no se pone a razonar. Si mi papá o mi mamá no me quieren, seguro que hay algo en mí que no les gusta o que no es bueno. Entonces, ¿quién me va a querer? Nadie. Y aquí empezamos otra etapa. Aprendemos a no ser nosotros mismos. Aprendemos a pensar que no nos quieren. No es real. Luego hablaré de ello. Y que no nos aceptan como somos. Que solo querrán si hacemos lo que a nuestros mayores les agrada. Y tomamos la decisión, es decir, hacemos la elección, de que lo mejor para nosotros es hacer eso, agradar. Confiamos en que de esa manera tendremos el cariño y la aceptación que tanta falta nos hacen. Aprendemos a mentir.
Dejamos de ser quienes realmente somos y nos acomodamos a lo que estamos seguros esperan de nosotros, pero ya no solo en casa con nuestros padres, abuelos, hermanos mayores, sino también con la gente que vamos conociendo, los profesores de la escuela, compañeros, vecinos, etc. Y efectivamente, hemos renunciado tanto a mostrarnos tal cual somos por el temor que no estar a la altura, que llega un momento en el que ya de adultos nos preguntamos ¿quién soy? ¿Por qué me pasa todo lo que me pasa? ¿Por qué tengo tan mala suerte? La respuesta es muy sencilla. Desde pequeños intentamos cubrir la necesidad básica que todo ser humano tiene: amor y aceptación. Con el paso del tiempo, vamos desarrollando la habilidad de conseguir la atención, la valoración y el aprecio de los demás, nos cueste lo que nos cueste, y continuamos mintiendo, o al menos no diciendo la verdad, lo que pensamos. Al final, nuestra vida de niños se convierte en un círculo vicioso. Mentimos. Dejamos de ser nosotros mismos para adoptarnos y que nos quieran. Y sin embargo siempre obtenemos más de lo que no queremos. Reprimendas y castigos. ¿Que no mentimos? Nos fustigamos a nosotros porque si alguien nos llama la atención o nos hace algún comportamiento, interpretamos que no nos están corrigiendo. No interpretamos que nos están corrigiendo, sino que no hemos llegado a la altura de las expectativas que creemos tienen los demás. Sea como fuere, debido a las carencias que interpretamos que hay en nosotros, vamos creciendo castigándonos y criticándonos a nosotros mismos sin parar. ¿Cómo es posible que hayamos pasado de ser un bebé perfecto a convertirnos en un adulto con problemas, que se siente en mayor o menor medida indigno y no merecedor de amor, de abundancia, de una vida feliz? De nuevo, ¿quién soy? Eres perfecto. Solo tienes unas memorias, unos programas en tu subconsciente adquiridos de niño que andan por libre y te boicotean la vida. Lo bueno es que una vez que conocemos este proceso, podemos relajarnos. Nuestros problemas tienen solución. Pero para eso, para poder dar otro enfoque a los que nos pasa y solucionar nuestra vida conforme queremos que sea, tenemos que darnos cuenta de que no somos nuestras memorias a las que hemos estado identificándonos. Soy de esta o de aquella manera. Y que podemos empezar a ver la vida y a nosotros mismos de diferente forma. Se trata de que observemos nuestras respuestas, nuestras emociones ante la gente y ante circunstancias sin engancharnos a ellas y sin reaccionar. Nos identificamos con las posesiones que tenemos, el trabajo que hacemos, el nivel social del que gozamos, el reconocimiento que hacen de nosotros, el conocimiento y la educación. Y enorme error. Todo lo que está fuera de nosotros puede ser real o no, pero desde luego es pasajero. Para bien o para mal, dura poco tiempo. Hemos podido comprobar a lo largo de todos estos años que no nos ha valido para nada poner nuestras expectativas en otras personas. Ya nos pueden decir que valemos muchísimo, que como la idea subconsciente que tengamos sobre nosotros sea lo contrario, no solucionamos nada. ¿Cuántas veces alguien nos ha dado una palmadita en la espalda por lo bien que hemos hecho algo y nuestra conversación interior hacia ese halago fue «Anda, no sabía que lo había hecho tan bien»? ¿Cuántas veces nos han alabado por nuestra forma de ser y nuestra conversación interior y automática ha sido «Oh, yo pensaba que era una antipática» o «Yo pensaba que no le caía bien a nadie»? Tenemos que habituarnos a recibir los cumplidos con gratitud y con agrado, exactamente igual que si nosotros pensáramos lo mismo que acaban de decirnos. Ante una exclamación de alguna persona tal como «¡Qué guapa estás!», nuestra respuesta suele ser «No, es que fui a la peluquería». ¿Quién de las dos, la persona con la que estoy o yo misma, es la que pone límites a mi belleza? Está bien claro que soy yo. Si porque no creemos en nosotros o en algún valor nuestro, como puede ser en el caso anterior la belleza, y la reacción que he dicho antes nos sale de forma automática, mentalicémonos para que en ocasiones sucesivas seamos capaces de decir gracias, sin más. Un simple gracias nos va abriendo el camino a recibir cualquier cosa buena sin cuestionarla, como si estuviéramos de acuerdo con lo que nos están diciendo. Se consigue poco a poco, pero se consigue. No nos hemos sentido valorados y por tanto no nos hemos valorado nunca. No hemos aprendido a hacerlo. Es hora de entender qué es lo que nos pasa y comprometernos con nosotros mismos a cambiar. Solemos decir «soy gordo» en lugar de decir «estoy gordo». Soy aburrido en lugar de decir «en esta etapa de mi vida estoy aburrido».
Soy despistado en lugar de decir, en esta etapa de mi vida tengo tantas cosas en la cabeza que no me centro. Estoy despistado. Siempre nos identificamos con lo que no nos gusta de nosotros, pero nosotros no somos eso. Nacimos perfectos y somos perfectos, solo que con los años y las experiencias que hemos tenido, adquirimos programas, memorias que nos amargan la vida y que sin el más mínimo atisbo de duda, damos por ciertas. Algo tan simple. Si estamos atentos cuando hablamos o cuando pensamos, como sustituir el soy por el estoy, nos libera de una presión mental enorme. En el ejemplo de antes sería, estoy gordo, no es una cualidad mía. Me permito tener la posibilidad de no estarlo. Estoy aburrido, no es una cualidad mía. Me permito la posibilidad de hacer algo para que no sea así. Al menos estoy dándome posibilidades de hacer cambios. Hasta ahora el soy nos marcaba la vida. De igual manera, sustituir la palabra debo o debería por la palabra puedo o podría nos hace ver que tenemos elección y que somos los dueños de nuestras propias decisiones. Esta sensación de poder elegir nos hace sentirnos libres. La palabra debería siempre la utilizamos para decirnos a nosotros mismos que algo no hemos hecho bien y afearnos por ello. Debería haber ido, debería haber hecho, debería haber dicho. Sin embargo, si a la hora de plantearnos una situación pensamos «puedo ir o puedo no ir», «puedo hacer o puedo no hacer», «puedo decir o puedo no decir», y elegimos qué opción tomar, actuamos desde la libertad de elección y aun en el caso de que decidamos hacer algo o ir a algún sitio que realmente no nos apetezca, nos sentimos bien porque hemos hecho lo que hemos querido. Por primera vez en la vida, hemos elegido algo de forma consciente, es decir, sin sopesar lo que a los demás pueda parecerle, y en ese momento empezamos a creernos alguien con el mismo derecho que esas personas a las que admiramos tanto porque hacen y dicen siempre lo que quieren. Optamos por no dejarnos presionar por nuestras memorias y elegimos. Empezamos a sentirnos lo suficientemente libres y al mando de nuestra vida como para ser capaces de tomar una decisión opinando los demás lo que opinen. Nada de esto hay que confundirlo con la mala educación. Hay personas que dicen y hacen lo que quieren en cada momento y tampoco están eligiendo. Se dejan llevar por impulsos y en la mayoría de los casos, aparte de por sus propias memorias, por la mala educación. Ya sé que empezar a comprender cómo funciona la mente puede parecer demasiado simple, pero no lo es. Entre tantas memorias como tenemos, hay una grabada a fuego que dice «la vida es muy difícil». Y cuando nos encontramos con algo sencillo que puede ayudarnos, nuestro programa aparece y nos avisa «cuidado, no te fíes, esto no es tan fácil, es prácticamente imposible». Y automáticamente aquello que a nivel de razonamiento nos parecía que podía tener fácil solución, vuelve a ser un problema irresoluble. Seremos libres en el momento en que seamos capaces de observar, sin etiquetar, nuestras reacciones internas ante las situaciones y las personas que nos rodean, con el fin de ir descubriendo cuáles son las memorias que nos asaltan a cada momento. Nada de lo que hay fuera de nosotros, situaciones, personas, puede hacernos daño si nosotros no les dejamos, si no les damos el poder para que lo hagan. ¿Y cómo es que le damos poder si estamos cansados de que siempre nos pase lo mismo y precisamente lo único que queremos es estar bien y en paz? Muy sencillo, es un proceso automático. Aparece de repente esas memorias a las que no sabemos reconocer porque ni siquiera teníamos conocimiento de su existencia y nos gobiernan sin enterarnos. Simplemente desconocíamos que hay algo en nuestro subconsciente que va por libre y que nos marca, y desconocíamos también que la vida puede ser mucho más fácil que lo que ha sido hasta ahora. Todo lo que se encuentra fuera de nosotros y que en ese momento nos parece y lo vivimos como importante, solo es una emoción, y como tal desaparecerá, sea buena o mala, dejándonos en ese momento a solas con nosotros mismos, con nuestros pensamientos negativos, repetitivos, volviendo a nuestro mundo interior real y sufriendo. Lo mismo de siempre. Capítulo 2. ¿Soy yo mi problema? Una buena manera de descubrir tus defectos consiste en observar qué es lo que te irrita de los demás. Anthony de Melo. Sí, así es. Nosotros somos el único problema que tenemos y el único del que no conocíamos su existencia. Por tanto,
el único problema del que no nos hemos ocupado nunca. Para nosotros, la culpa de cualquier cosa que nos ha pasado y nos pasa en la vida la tiene otra persona de nuestro entorno o el gobierno, o el vecino o el compañero de trabajo, pero nosotros no, nunca. Todo lo que nos sucede en la vida, y sea en el ámbito que sea, lo achacamos a otros, afuera, y no es así. Como expliqué en el capítulo anterior, nacimos perfectos. Y a lo largo de nuestra niñez, fuimos acomodándonos a los demás, padres, hermanos y conocidos, con el único objetivo de sentirnos queridos, aceptados y valorados. Esto es necesario que lo comprendamos y lo asumamos, no para castigarnos de nuevo por haber sido tontos, sino para poder tener otra visión diferente de nuestra vida y entender que hemos hecho lo mejor que hemos sabido con las experiencias y con los conocimientos de que disponíamos en todos los momentos de nuestra vida pasada, que, convertidos en memorias adquiridas desde niños, en la búsqueda continua de un objetivo vital para nosotros, la valoración y el cariño nos han hecho llegar al momento actual en el que estamos. Tenemos que empezar a entender por qué hemos hecho, por qué hemos reaccionado o hemos actuado como lo hemos hecho, a enjuiciarnos con más benevolencia de la que estamos habituados y a perdonarnos. Es momento de que empezamos a querernos y a tratarnos bien. Cuando llegamos a adultos solemos señalar a nuestros padres con un dedo acusador diciendo «vosotros me hicisteis esto o aquello». Pero realmente no tiene razón de ser. No fue así. Nuestros padres hicieron lo mejor que supieron con el conocimiento y las experiencias que tenían. Por ejemplo, yo no puedo enseñarle a un hijo mío a comer cogiendo bien los cubiertos si no sé ni qué utilidad tiene cada uno de ellos. Es cierto, es un ejemplo muy extremo, pero hay que entender el proceso. Ninguno de nosotros puede dar lo que no tiene, ni puede enseñar lo que no sabe. Nuestros padres proceden cada uno de una casa diferente, con sus propios sufrimientos, memorias, ideas sobre la vida y forma de verla, las relaciones, la educación, la religión, y vierten sobre nosotros su estupenda o frustrada vida emocional. Sencillamente no han podido hacerlo de otra manera porque no sabían. Como he dicho antes, nadie puede dar lo que no tiene. Entender esto que acabo de decir es fundamental para que nuestra vida interior empiece a descansar y a relajarse. Nuestros padres no estaban queriendo hacernos daño conscientemente. Ahora que somos adultos y sabemos más cosas sobre la vida, podemos imaginar sin miedo a equivocarnos que la vida emocional de nuestros padres o de las personas que nos criaron era bastante peor que la nuestra, y que seguramente los primeros que sufrían en aquellos momentos eran ellos mismos. Si ahora pensamos en nosotros, ¿cómo hemos criado nosotros a nuestros hijos? Desde luego lo mejor que hemos sabido, pero desconociendo que estábamos inculcándoles nuestras propias memorias, las mismas que nos han desgraciado la vida, porque no puede ser de otra manera. Y no por eso puede decirse que hemos sido malos padres. ¿Qué otra cosa podríamos haber hecho? Utilizamos con ello lo mejor que supimos. Para que podamos empezar a salir de la pobreza vital en la que estamos instalados, lo primero que tenemos que hacer es intentar entender, que no justificar, solo intentar entender a nuestros padres. No tiene que ser una meta para nosotros perdonar su comportamiento cuando éste ha sido lesivo. Tenemos demasiado dolor. Hemos sufrido demasiado a nivel emocional como para ser capaces de borrar las malas experiencias de un plumazo. Es imposible. Por muy padres que sean y por mucho que nos hayan traído a este mundo, nunca puede justificarse algo mal hecho. Y si esto puede aplicarse a cualquier situación en la vida, ni qué decir tiene que en el campo de las emociones todavía es más grave. Cuando somos niños, el daño infringido es tremendo, y si no lo sanamos nos persigue para siempre. Por tanto, y como primera premisa, justificar no, intentar entender sí. ¿Por qué necesito entender para conseguir solucionar la parte o partes de mi vida que me empobrecen y me amargan? Pura supervivencia emocional. Cuando nos hacemos este tipo de preguntas, tenemos que darnos cuenta de que los razonamientos que hemos tenido hasta ahora no nos han dado ningún resultado. No perdemos nada y podemos ganarlo todo, enfocando nuestra vida emocional desde otros puntos de vista. Si todavía viven nuestros padres, podemos preguntarles en un diálogo de igual a igual cómo fue su infancia. Si no viven, y obviamente no podemos hablar con ellos, todos o casi todos hemos conocido a nuestros abuelos, su forma de ser, sus opiniones, su casa, su forma de querer y aprobar, y podemos hacernos una idea de cómo fue la infancia, y seguro que no buena, de nuestros padres.
Una cosa es la realidad que nos han contado y otra muy diferente la verdadera. Sus ansiedades, sus miedos. No intentan mentirnos cuando edulcoran las situaciones a las que se han enfrentado siendo niños. Solo quieren sobrevivir emocionalmente y de una u otra manera cuentan su infancia de forma que no continúe haciéndoles daño o al menos que les haga el menor daño posible. Es bueno intentar visualizar a nuestros padres como niños de 6 o 7 años en sus casas, con los mismos o con casi toda seguridad mayores problemas de falta de cariño, de atención y de aceptación que nosotros. Es posible que si lo hacemos bien, no dejándonos ir por la rabia contenida, lleguen incluso a darnos pena. Y así, a través de la pena, podemos empezar a entenderles un poco. Podemos empezar a entender cómo han sido de adultos con nosotros, cómo han sido en su relación de pareja o en sus relaciones sociales y, por tanto, en su vida en general. El entendimiento nos acerca un poco al perdón por medio de la compasión. Insisto, nunca de la justificación, con toda seguridad de que por medio de ese casi entendimiento, compasión, quizás seamos capaces de enfocar las situaciones vividas de diferente manera a como lo hemos hecho hasta ahora, y nuestro odio, mezclado con culpa por odiar, nuestra rabia almacenada y ahogada a lo largo de tantos años, empiece a perder fuerza y podamos empezar a vivir poco a poco mejor. Es un proceso largo, pero efectivo, y del que empiezan a atisbarse los primeros resultados muy pronto. ¿No estamos cansados de odiar y sobre todo de odiarnos? ¿No estamos cansados de vivir con ese resentimiento que nos corroe y que solo puede llevarnos a la enfermedad? Es parte fundamental en cualquier tipo de terapia que empecemos por reconocer el 100% de responsabilidad en nuestra vida. Y estoy hablando de responsabilidad, nunca de culpabilidad. Desde el momento en que seamos capaces de entender cómo funciona y cómo ha funcionado nuestra mente, de entender por qué hemos llegado en nuestras vidas al punto en el que estamos, desde ese momento somos 100% responsables de hacer un cambio o no. En cuanto entendamos el proceso, si miramos para atrás, veremos que todas las situaciones que hemos pasado en la vida se han debido a jugadas mentales nuestras, automáticas, inconscientes y desconocidas para nosotros, pero que ahí estaban boicoteándonos permanentemente. Y sí, es verdad, aunque nos cueste reconocerlo y admitirlo, somos 100% responsables de nuestros problemas actuales. Responsables, nunca culpables. La culpa no existe, porque, como he dicho antes, todos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros profesores y nosotros mismos, hemos hecho lo mejor que hemos sabido. Hemos utilizado las herramientas que teníamos a nuestro alcance, sin darnos cuenta de que a los primeros que nos hacíamos daño era a nosotros mismos. Siempre creímos que no nos había quedado otro remedio que amoldarnos para poder sobrevivir emocionalmente. Sin embargo, en una casa de 3 o 4 hermanos, hay uno que se amoldó y otros que no. La casa ha sido la misma, los padres han sido los mismos, lo que han hecho y dicho ha sido lo mismo, y nosotros salimos diferentes desde el principio. ¿No da esto un poco que pensar? Volvamos a la edad adulta. Bien, ya hemos visto que en nuestro subconsciente han ido grabándose a fuego todas las situaciones en las que no nos hemos sentido queridos, reconocidos, valorados, situaciones en las que nos parecía que siempre estábamos fuera de lugar, en las que en definitiva la sensación que teníamos era que sobrábamos. Estas son las memorias que nos amargan la vida y que no nos permiten ser como realmente somos. Y ya sé, habrá gente que mientras escuche esto dirá: yo no pienso nunca en nada del pasado. Efectivamente, puede ser que nos acordemos en alguna ocasión de cierto detalle malo de cuando éramos niños, cuando hablamos de cosas parecidas con otra persona. Pero nada más. A estas alturas de nuestra vida decimos que tenemos muchas más cosas en que pensar que en volver al pasado. Y es verdad. El problema es que no es necesario que nosotros estemos de manera consciente pensando en algo concreto. Nuestras memorias o creencias lo hacen por nosotros y están tocando sin interrupción 24 horas al día, todos los días de la semana. Nuestras memorias son un CD conectado, funcionando sin parar, solo que con el volumen bajo. Por eso no nos enteramos. Están con el volumen bajo y no somos conscientes de que están opinando por nosotros constantemente. Así pues, nuestras memorias están ahí permanentemente dando vueltas, aunque no seamos conscientes de ello. Voy a poner un ejemplo de manera que sea más fácil entenderlo porque es algo cotidiano y que nos ocurre a todos. Por ejemplo,
Llegamos a una reunión con amigos y hay una persona que no conocemos. A la velocidad del relámpago decidimos, sin pensar, porque ni siquiera nos ha dado tiempo, es automático, que esa persona tiene una mirada o un gesto que no nos gusta nada de nada, y decidimos que ni siquiera vamos a hablar con ella. Todo esto es en una milésima de segundo. Nos pavoneamos de que tenemos una psicología innata extraordinaria, de que enseguida conocemos a todo el mundo y además no nos equivocamos nunca. Vaya, que no sabe de nosotros la policía, porque nos contratarían inmediatamente con el único objetivo de catalogar a la gente y con la seguridad de que no vamos a equivocarnos. Pero ¿cuál es la realidad de esta situación? Totalmente lo opuesto a lo que siempre hemos pensado. Hemos visto en la mirada o en el gesto de esa persona algo que ha hecho que el CD de las memorias del que hablaba antes haya subido el volumen. Nos ha alertado. Cuidado con esa persona. Quizá esa mirada sea aquella con la que nuestra madre o nuestro padre nos acribillaban cuando no se fiaban o cuando nos rechazaban. Es posible que el gesto que tiene nos resulte desaprobatorio, porque nos recuerda el gesto que siempre utilizaron en nuestra casa para decirnos, incluso sin palabras, no vales para nada, o ¿qué haces tú aquí? Bien, ¿quién es entonces responsable de esta situación desagradable que se presentó sin que sepamos cómo? ¿La persona que mira como quiere o tiene el gesto que quiere? ¿O nosotros que en una milésima de segundo lo interpretamos? Es evidente que somos nosotros. Vivimos tan acostumbrados a interpretar a todos y a todo, con el fin inconsciente de ver si somos aprobados y aceptados o no, que no pensamos nada, no nos da tiempo. La memoria toma el control y nos diga lo que nos diga, lo damos por cierto. Sin embargo, mientras no interioricemos que las memorias que originan nuestros problemas están en nosotros, bien sea con volumen alto o bajo, y no en los demás, nunca seremos capaces de gobernar nuestra vida. De ahí el 100% de responsabilidad. Ahora que lo sabemos, somos responsables de que nuestra vida siga siendo como es o de que cambie. Como dice Mabel Katz en un símil muy entendible, si nosotros vamos al cine a ver una película y no nos gusta la película que estamos viendo en la pantalla, sabemos que para cambiar lo que sale en la pantalla tendremos que cambiar la película que está en el proyector. De lo contrario, por mucho que hablemos con la pantalla, esta no va a cambiar el argumento. Nuestras memorias, nuestro subconsciente funciona igual. La película que estamos viendo reflejada en la pantalla es nuestra vida. Y nosotros estamos hablándole constantemente, esperando que algún día cambie la situación. Pero no puede ser. De vez en cuando nos paramos en uno u otro episodio, normalmente desagradable. Pero todo sigue igual. Si nuestra vida, la película, no nos gusta, por mucho que razonemos y hablemos con ella, nunca va a ser diferente. Sabemos que tenemos que cambiar la película de nuestra vida, que está en nuestro proyector, la mente subconsciente, para que nuestra vida presente empiece a ser diferente. Y con esto me reitero en dejar claro que siempre hablo de responsabilidad. No es nunca culpabilidad. Y la responsabilidad la adquirimos en el momento en el que somos conscientes de cómo funciona la mente. Es ahí en donde tenemos que estar alertas para conseguir llevar la vida que queremos. La culpa en el campo de las emociones no existe. Todos hemos hecho lo mejor que hemos sabido con las memorias, las creencias, las experiencias y el entendimiento que hemos tenido para poder sobrevivir en este mundo de los efectos que nos resulta tan doloroso. De hecho, nos pasamos la vida echándole a los demás la culpa de todo lo que nos pasa, pretendiendo así tomar las riendas de nuestra vida. Y poco o nada hemos conseguido. Lo máximo, una temporada bien y vuelta a lo mismo. ¿Quién gobierna mi vida? Mis memorias instaladas en mi subconsciente. Capítulo 3. ¿Tienen mis problemas solución? La buena noticia es que si usted puede reconocer la ilusión como ilusión, ésta se disuelve. Eckhart Tolle. Pero, ¿qué es un problema? Empecemos por aclarar, aunque en este momento nos parezca un disparate, que los problemas no existen. Un problema es un problema si decidimos decir y pensar que una situación que se nos presenta es un problema.
El verdadero problema es cómo reaccionamos ante cualquier situación desagradable que tengamos en la vida. En función de esto que acabas de escuchar y que ha hecho que te llevaras las manos a la cabeza, tus problemas tienen solución o no. Es cuestión de elección. De forma inconsciente elegimos seguir sufriendo, pero no nos damos cuenta. Estamos tan adictos a sufrir que lo vivimos como algo que no nos gusta, pero normal. No sabemos hacer otra cosa. Por ejemplo, quiero llegar a mi casa pronto y pierdo el autobús. Si decido pensar que llegar media hora más tarde a mi casa de lo que tenía pensado es una desgracia, y hasta que llegue el próximo autobús, estoy dando vueltas por la acera como un tigre enjaulado, sí que tengo un problema. Por el contrario, si decido sentarme tranquila en la marquesina de la parada, a aprovechar para tomar un café en un bar de enfrente hasta que éste llegue, no tengo un problema. Tengo una situación con la que no contaba, pero que puede arreglarse si llamo por teléfono a mi casa, si aviso a alguien con quien había quedado. Lo que desde luego no va a pasar es que, porque viva como un problema la marcha del autobús sin mí, éste va a dar la vuelta y vendrá a recogerme. La situación es la misma. He perdido el autobús. Lo que yo llamo problema solo lo tengo en el primer caso, si elijo volverme loco hasta que llegue el próximo. Este tipo de reacciones que solemos tener pueden extrapolarse a cualquier ámbito de la vida. Hemos aprendido a vivir así. Seguramente nuestro padre o nuestra madre tenía ese tipo de reacciones y nosotros las hemos copiado. ¿Por qué hacemos un problema por casi todo? Porque no somos conscientes de, primero, lo que sea que haya sucedido, aunque solo haga medio minuto, pertenece al pasado y es inamovible por muchas vueltas que le demos. Por tanto, lo único que podemos es empezar aceptando lo que es. Y segundo, porque le demos vueltas y vueltas a todo y sin embargo solo contamos con el momento presente. Ahora mismo, es lo único que tengo. Sí o sí voy a tener que esperar a que llegue otro autobús. ¿Dónde está lo que vivo como un problema? ¿En que el autobús se haya ido o en mi forma de reaccionar? Es evidente que en mi forma de reaccionar. Sin embargo, tengo la opción de reconocer lo exagerado de mi respuesta y, al darme cuenta, tranquilizarme y razonar conmigo como si estuviera haciéndolo con un niño. ¿Qué le diría? Consiste en aprender a aceptar y elegir lo que es mejor para mí. Nuestra vida, nuestros pensamientos, se centran o bien en el pasado o en el futuro. El pasado está pasado y no puedo cambiar ni un ápice de él, y el futuro nunca llega. Mi futuro de hoy es mañana. Es dentro de media hora, es el año que viene, pero en cuanto llega mañana, cuando pasa media hora o cuando llega el año que viene, se convierte en presente. Nos obcecamos en querer escudriñar y solucionar algo que pasó y es imposible. Nos obcecamos en querer tener bien atado lo que va a venir en el futuro y también es imposible. En eso que es imposible, o el pasado o el futuro sin darnos cuenta, desperdiciamos nuestra vida. Pero nunca es tarde. Es aprender a aceptar nuestra situación tal y como es en este momento, en el ahora, en lo único que existe, el presente, y a partir de esa aceptación, enfocar la vida de otra manera. Este tipo de reacciones son muy fáciles de percibir cuando se muere alguien en una familia. Han pasado 10 años y siguen sufriendo y teniendo presente a esa persona como si hubiera sido ayer. Siguen preguntándose ¿por qué me pasó a mí? Te dicen que tienen un dolor impresionante y que no levantan cabeza. Y tienen razón, pero lo que no se dan cuenta es de que el dolor ante cualquier desgracia es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor ante la pérdida de un ser querido es inevitable. Nos quedamos sin esa persona. Pero el sufrimiento constante de estar recreando todo lo que pasó de manera permanente es una opción. Aferrarnos 24 horas a un mismo sentimiento, queriendo saber por qué me pasó esto a mí, es humano, pero absurdo si lo analizamos un poco. En principio, porque la vida es la vida. Todos vamos a morirnos desde el momento en que nacemos y lo que le pasa a los demás no tiene por qué no pasarnos a nosotros. No hemos firmado ningún contrato donde haya fecha de caducidad. Por tanto, forma parte de la fragilidad de la vida. Y en segundo lugar, porque esa dependencia emocional relacionada con alguien que nos falta no implica más que un desarreglo por nuestra parte. El dolor que experimentamos tiene que ver con la no aceptación, la resistencia y la reacción del subconsciente a lo que realmente es. En ocasiones hay personas que se erigen en salvadores del mundo. Parece que el propósito de su vida fuera arreglar todos los problemas de los demás. Se involucran de tal manera y con tal preocupación en la vida de otros que dejan de lado la suya.
Normalmente se busca tapar la necesidad de satisfacernos a nosotros mismos. Nos sentimos realizados a través de los demás porque nuestra propia vida no nos gusta, y sin embargo solo sacamos insatisfacción. Es bueno saberlo. El altruismo por el altruismo no existe. Toda persona que deja su vida de lado para involucrarse de lleno en los otros busca inconscientemente algo a cambio. No tiene que ser una búsqueda de interés material. Simplemente un reconocimiento a nivel espiritual o a nivel ego ya les compensa. Dios nos dio a todos una vida para que nos hiciéramos cargo de ella, no para que nos desentendiéramos. En ocasiones puede ser una actitud encomiable mirar por la vida de los demás, pero si dejamos la nuestra de lado, eso no satisface realmente. No importa que hayamos hecho este tipo de cosas, no importa que hasta ahora hayamos vivido de esta manera. Lo único que importa es lo que estamos haciendo en este momento y en qué queremos que se convierta nuestra vida y decidirnos a tomar acción. Es necesario que tratemos de saber cuáles son las memorias o programas que están impidiendo que vivamos como queremos, porque si no las reconocemos no podremos cambiar nada. Sin embargo, una vez que vayamos dándonos cuenta de qué es lo que me está diciendo ese CD que está hablándome en voz alta o baja durante todo el día, a través de mis reacciones automáticas y compulsivas, podremos cambiar el curso de nuestra vida. Una vez que vayamos dándonos cuenta de las memorias que no nos dejan vivir libres, tampoco es bueno indagar demasiado sobre ellas, porque no nos va a aportar nada beneficioso. Al contrario, seguiremos en el mismo punto en donde estamos. No es bueno ni productivo pelearse con las memorias porque están en nuestra vida y no vamos a ganarles con el intelecto. Sencillamente nunca les ganaremos porque forman parte de nuestras vidas. Son nuestra historia. Pero sí es fundamental que tratemos de saber cuáles son y cuál es su origen para reconocerlas cuando nos amargan el día a día y reprogramarlas o borrarlas. Una frase que se le atribuye a Einstein es muy elocuente. Locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando tener resultados diferentes. Y eso ha sido nuestra vida hasta ahora. Nuestras memorias nos hacen reaccionar de una manera determinada, siempre de la misma. Y eso nos ha llevado de manera inequívoca a los mismos resultados. ¿Cuántas veces a lo largo de los años hemos pasado por situaciones parecidas y el resultado ha sido el mismo? Se sobreentiende que si nos damos cuenta de esto, de que el problema no está fuera de nosotros, la mitad de la curación ya está en marcha. Hasta ahora éramos víctimas abocadas a llevar una vida que ni queríamos ni nos gustaba, pero ahora vemos que existen más posibilidades para nosotros. Mis problemas no están en cómo me miran. No están en si alguien queda en llamarme por teléfono y no lo hace. Mis problemas están en cómo interpreto emocionalmente yo la mirada o la falta de cumplimiento por parte de otra persona. No está mi problema en que me hablen sin mucha consideración, sino en cuál de mis memorias, cuál es la experiencia que se despierta en mí al sentirme ofendida por esa forma de hablar. En lugar de ser capaz de pensar que esa persona es desagradable por sí misma y por tanto no tiene ninguna relación su mal carácter conmigo, me lo achaco inmediatamente a mí. Esto no quiere decir que, aunque nos demos cuenta del mecanismo de nuestra mente, tengamos que tratar con todo el mundo. Nosotros elegimos estar con las personas que nos aportan cosas, pero esto es diferente. A veces la obligación de estar con alguien que no nos hace sentir bien no nos permite ignorar a esa persona. Pero ahora que sabemos lo que pasa en nuestra mente y cómo razonamos automáticamente, tenemos que cambiar el pensamiento que nos asalta. Ahí es donde está nuestra responsabilidad. El primer paso es ser capaz de aceptar que yo soy la que origino con mis memorias la vida que tengo. ¿No llevo toda la vida, como solemos decirnos, cometiendo los mismos errores? Por otra parte, en el momento en que reconocemos que somos responsables de nuestra vida, nos liberamos, nos quitamos un buen peso de encima. Si yo con mis memorias soy la que estoy generando la vida que tengo y no quiero, borrando o acallando mis memorias, puedo construirme la vida que deseo. Es muy bueno. Hasta ahora pensábamos que estábamos al pairo de lo que los demás dispusieran de nosotros. Nos creíamos víctimas de todo el mundo, de las personas que ya estuvieron en nuestras vidas y ahora no están, de las que nos rodean en la actualidad, y por si era poco tenemos la seguridad de que estaremos igual con las personas que conoceremos en el futuro, y todo esto sin la más mínima posibilidad de cambiar cualquier aspecto que no nos gusta. Ahora vemos que no es así, que nuestra vida, tu vida, puedes dirigirla tú. Capítulo 4. ¿Qué es el miedo? Lo que tú conoces no es la realidad, sino la percepción que tienes de ella. Y lo que experimentas no es el mundo, sino tu propio estado de ánimo. Anthony de Melo. ¿El miedo?
Es un sentimiento que nos protege ante la existencia de un peligro real o imaginario. En el caso de que el peligro sea real, el miedo nos ayuda a salvaguardar nuestra vida de diferentes maneras, dependiendo del tipo de peligro que pueda acecharnos. Pero en este audiolibro tratamos de aclarar los temas relacionados con la mente, con la vida emocional, que es la que provoca el malestar que sufrimos día a día. Todos los seres humanos padecemos los miedos en mayor o menor medida. Casi podríamos decir que es como una enfermedad. Si nuestro miedo es ante un peligro imaginario, puede ser miedo al ridículo, miedo a hablar con la gente, miedo a la crítica, miedo al rechazo, miedo a estar solo, miedo a no ser reconocido, miedo al que dirán, miedo al castigo, miedo a exigir lo que me corresponde y merezco, y un largo etcétera. El sentimiento, el padecimiento provocado por el miedo es el más dañino que existe. Es la emoción que paraliza nuestra vida en su totalidad. Y hablo de miedo imaginario porque aunque en el momento que lo estamos padeciendo lo vivimos como real, no lo es. Nos paraliza totalmente. E incluso a nivel físico llegamos a sentirlo también. No lo vivimos como algo concreto. Son actuaciones de otras personas hacia nosotros o situaciones que nos provocan todo ese mundo de sensaciones negativas y sufrimiento. Evidentemente, el temor, el miedo, tiene que ver con nuestras propias inseguridades. Los miedos no tienen categorías personales ni sociales. Todos sentimos miedo. La diferencia es que algunas personas se atreven a sentir el miedo, a reconocerlo y seguir adelante, y otras se paran en seco. Eso es lo que marca la diferencia en el resultado de nuestras vidas. La vida de las que a pesar de sentir el miedo dan un paso adelante y continúan, y la vida de las que se frenan y no hacen nada por si acaso. Se trata de sentir el miedo, reconocerlo y hacer lo que vayamos a hacer de todas formas. No hay que tener miedo de sentir miedo. Tenemos que reconocerlo y tomar acción igualmente, porque el miedo también es una memoria que nos bloquea. Cuando elegimos reconocer y atravesar nuestros miedos, empezamos a vivir. Y al mirar hacia atrás, hacia la época en que nos atrevíamos a muy pocas cosas, nos damos cuenta de que nada es tan terrible como habíamos imaginado. Se trata de que en lugar de ser tan rígidos, dándole poder al miedo, como siempre, empecemos a dar un cambio en nuestra manera de analizar todo lo que nos pasa. Abramos un poco la mente y seamos capaces de dar un voto de confianza a la posibilidad de que esos miedos tan atroces que sufrimos están solamente en nuestra mente y en nuestra imaginación. Dejar que las emociones afloren y no atemorizarnos tanto ante ellas. Reconocer los programas, las memorias que nos provocan el sufrimiento y ser valientes para elegir empezar a construir una nueva vida. Y el miedo al no. Este sí que nos resulta conocido. No es más que un enorme temor a ser rechazados. Sin embargo, si no nos arriesgamos a recibir un no, tampoco recibiremos un sí. Y es detrás de lo que andamos toda la vida, de que alguien nos diga sí vales, sí te aprecio, sí te quiero. La capacidad, la elección de superar este miedo es lo que, otra vez más, diferencia a la gente que se supera, a pesar del miedo y tiene éxito, de la que queda estancada. Como he dicho antes, el miedo no tiene categorías sociales ni de edad. Podemos vivir una vida rica y plena, o llevar una existencia superficial y vacía. Podemos elegir entre buscar las oportunidades que nos depara la vida y aprovecharlas, o podemos sentarnos temerosos a ver pasar la vida sin pena ni gloria, esperando a que las cosas cambien. Los miedos y el sufrimiento que conllevan, así como la valentía, son opcionales. Dependen simplemente de lo que elegimos en cada momento. Lo bueno es que ya sabemos que los miedos, las memorias, existen solo en nuestra mente. No son reales y ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que estamos pensando. Los creamos nosotros a través de nuestras experiencias y solo nosotros podemos cambiarlos a base de pararnos a reconocerlos y afrontarlos. No hay nada malo en ellos, forman parte de nosotros. No nos gustan los miedos, no nos gusta vivir así y queremos cambiar, no depende de nadie más. Es normal que nos asuste asumir tanta responsabilidad al comprometernos con nuestra propia vida, porque no sabemos cómo hacerlo. Darnos cuenta de esto es nuevo para nosotros. Hasta ahora hemos pasado nuestra existencia achacándole a los demás la responsabilidad sobre nuestros problemas y sintiéndonos víctimas. Pero ahora que sabemos que los cambios tenemos que hacerlos nosotros, podemos pensar que en el fondo no estábamos tan mal, nos liberáramos de toda la responsabilidad hacia nosotros mismos, lo cual no deja de ser una postura aprendida, pero cómoda. No me queda otro remedio que ser así. Todo el mundo desde que recuerdo se mete y se metió conmigo. No soy capaz de vivir bien porque fulanito no me hace caso. Estoy gordo porque es mi constitución. Mi madre y mi abuela ya eran gordas y es lo que me toca.
No dejo de ser una postura incómoda. Como soy una víctima de todas estas circunstancias, ya no tengo nada que hacer. Cuesta más trabajo decir, voy a tomar la responsabilidad sobre mi vida y empiezo a hacer lo que sea. Es absolutamente necesario que tengamos muy claro que si nosotros no tomamos el control de nuestra vida, otros la tomarán por nosotros y seguiremos bailando al son de lo que los demás dispongan, y continuaremos sufriendo y quejándonos. No está de más volver a recordar en este punto que locura es seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Ya he explicado antes que nuestra vida es como una película. El papel que tenemos que desarrollar es el de protagonista, porque nuestra vida es nuestro pero. Sin saber cómo, ya no solo no hemos hecho el papel que nos corresponde, protagonistas, ni siquiera hemos sido actores secundarios, sino el de figurantes. ¿Y cómo podemos cambiar nuestro rumbo y retomar el papel que nos corresponde? Saliendo de nuestra zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Es la zona, metafóricamente hablando, donde a pesar del malestar que tenemos con nosotros mismos, con los que nos rodean y con la vida, nos desenvolvemos con total confianza. Nos sentimos seguros porque estamos en nuestro territorio y nos manejamos según nuestras debilidades y puntos fuertes. Es donde, pase lo que pase, nos sentimos bien o al menos mejor, porque es el lugar o la situación que controlamos. Es el espacio que dominamos. Salirnos de esta zona lo consideramos un peligro. Los miedos. Actuamos justo como dice el refrán, pero a nivel emocional. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Por ejemplo, una persona que tiene agorafobia y en lugar de salir a la calle, o al menos empezar a salir a la calle una vez que está diagnosticada, se queda en casa en el sofá esperando a que la situación cambie por sí sola. Aunque no está bien, tampoco está mal. Controla su casa, controla su salón y se siente segura. Se encuentra en su zona de confort. Se deja dominar por el miedo y continúa haciendo lo mismo de siempre. Por el contrario, si esa misma persona reconoce el miedo, pero decide salir a la calle durante 5, 10, 15 minutos cada día, terminará recuperándose. Habrá salido de su zona de confort. Habrá sentido miedo al salir, pero ha empezado a reconocerlo y hacerle frente. Refiriéndose a este ejemplo de una persona con agorafobia, no quiere decir que su comienzo a salir a la calle esté libre de tensión y de ansiedad. Pero en lugar de dar la vuelta y entrar de nuevo en su zona de confort, reconoce el miedo que tiene y sigue adelante, aunque sea un ratito cada día. En esta zona no nos imponen ni nos asustan los retos, porque precisamente es el único lugar en el que hacemos elecciones porque nos encontramos seguros y a salvo. Nosotros controlamos eso y nos gusta. Nos hace sentirnos seguros. Decimos que sí o que no, según nos convenga, y no tenemos problemas. Las personas de nuestro entorno ya saben que nos encontramos mal y nos permiten que sigamos en lo mismo. No porque no quieran que nos pongamos bien, sino porque no saben qué hacer para conseguirlo. En la zona de confort sí que mandamos nosotros, pero evidentemente no nos conduce a ningún sitio. Llevamos muchos años en la misma situación y no hemos visto ningún resultado positivo. Siempre estamos igual. En ocasiones lo que nos hace anclarnos en la zona de confort es el apego. El apego no se refiere exclusivamente a cosas materiales. El apego también es hacia las personas, hacia la forma en que me encuentro, a lo que recibo a cambio de una determinada actitud que exploto para lo que interpreto mi bien. Son dependencias afectivas con una enorme falta de autoestima. Las personas con un alto nivel de apego sacan fuerzas de la atención que le prestan los que están a su alrededor. Preguntan todo. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué compro? Consultan excesivamente con la idea de que se esté pendiente de ellos. Hay personas que harían casi cualquier cosa para tener algún tipo de problema con la única finalidad de que le presten atención. Perciben la vida de tal manera que creen que si todo está bien, nadie se preocupará de ellas, o si no, creen que si todo en su vida está en orden, algo malo va a pasar. ¿Quién no ha escuchado en alguna ocasión: me va todo muy bien? Demasiado bien, estoy empezando a preocuparme porque algo malo va a pasar. Otra vez más, y sin darnos cuenta, buscamos que haya algún problema, porque no estamos a gusto si no tenemos emociones fuertes que de algún modo nos hagan sentirnos el centro de atención. Es decir, bien. Estancarse en la zona de confort se debe a las memorias que tenemos. Ellas nos hacen ver que para obtener tal o cual cosa es necesario adoptar una actitud determinada. Ya lo hemos hecho de niños. Sin embargo, salir de la zona de confort es crecimiento, conocimiento, nuevas experiencias. Nuestra zona de confort, ahí es donde nos sentimos seguros. Se estanca, pero esta vez, si decidimos salir de ella, se expande y se abre al cambio, a lo nuevo,
a lo maravilloso, a las experiencias que nunca nos hemos atrevido a tener porque en nuestra mente salir de la zona segura era un auténtico peligro. Tenemos que ser muy conscientes de que si no empezamos a dar pequeños pasos hacia adelante porque nos paraliza el miedo, a lo que sea, nunca mejoraremos esta vida llena de frustraciones y sufrimiento. Solo podemos hacerlo nosotros. Hay que empezar a poder elegir creer en uno mismo. Yo soy la protagonista de mi historia y en cambiarla es en lo que tengo que enfocarme. Capítulo 5. El amor incondicional y la paz interior. El resentimiento, la crítica y la culpa son las reacciones más dañinas. Louise Hay. ¿Qué entendemos por amor? La respuesta más usual es que el amor es sentirse querido y querer, sentirse valorado, sentirse apreciado, querer a mi marido, a mis hijos, a algún amigo, etc. Al mismo tiempo, aunque lo utilizamos como definición, consideramos en nuestro interior que es algo difícil de conseguir, que nos quieran tal como somos, con esa tara que no sabemos cuál es. Nunca lo hemos sabido, pero estamos seguros de que convive con nosotros y la llevamos a cuestas. Sería un milagro. Es decir, que en teoría, cuando recibamos o demos amor, nos encontraremos bien. ¿Quién no recuerda la frase de Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo incondicionalmente si a los primeros que no nos amamos es a nosotros? De nuevo, ¿cómo voy a dar lo que no tengo? Cuando hablo de amarse a uno mismo, me estoy refiriendo a que yo soy la que tengo que quererme y tratarme bien a mí. En ningún momento puede asociarse con la vanidad o prepotencia. Eso no es más que enmascarar el miedo. La persona que se ama a sí misma y se pone en primer lugar, ama a los demás y no tiene miedo ni de amarse ni de amar. Vamos a aprender algunos puntos que nos ayudan a amarnos a nosotros mismos, porque ahí y solo ahí está el amor incondicional. El amor que nos transforma y nos cura. Nos hemos pasado la vida criticándonos por todo, por lo que hemos hecho o por lo que hemos dejado de hacer. Sea como fuere, siempre hemos encontrado la ocasión idónea para criticarnos sin piedad. Si nos fijamos bien en lo que nos decimos, casi con toda seguridad podremos escucharnos diciéndonos y reprobándonos con las mismas o muy parecidas frases que nos decían de pequeños. Toda una vida viviendo mal, criticándonos de la misma manera en que lo hicieron otros en su momento, que no nos han hecho más que sufrir, y sin embargo continuamos igual. Criticarnos nunca cambia nada, y si hay algún cambio siempre es para empeorar. Acéptate como eres y empezarás a cambiar. El razonamiento es, esto es lo que hay. En cualquier ámbito de la vida que no nos guste, ¿qué caminos o qué decisiones debo ir tomando para llegar a lo que quiero y merezco? Cuando hablamos de criticarnos, estamos hablando de que pensamos mal de nosotros mismos y nos afeamos. Cambia el pensamiento. Háblate con cariño y respeto. Valórate y cambiará tu vida. Deja de criticarte. Busca hacia ti pensamientos de cariño y de comprensión por las cosas que no has hecho como te hubiera gustado y quiérete. Esto es una labor para toda la vida. Darnos cuenta cuando estamos teniendo un pensamiento negativo, aceptarlo y cambiarlo es lo que hay que hacer. Todo en la vida comienza con un pensamiento. Todo lo que existe comenzó en el pensamiento, en la mente de alguien. Un barco, un avión, una silla, una mesa, la computadora, el móvil. Todo ello existe porque empezó en la mente, en el pensamiento de alguna persona, y después fue plasmado en la realidad material. En nuestro caso es lo mismo. Todo empieza con un pensamiento. ¡Qué tonto soy! Siempre hablo de más. Debería callarme. Yo no pinto nada aquí. Y ese pensamiento negativo que tenemos nos provoca una emoción negativa. Cuando tenemos una emoción negativa, todas nuestras acciones van a ser negativas. Un ejemplo con algo muy cotidiano es: me levanto por la mañana. Me acerco al espejo y lo primero que me digo es: vaya cara, qué pinta, parezco un zombi, qué ojeras y qué pelo. Con estos piropos que acabo de echarme y que doy totalmente por ciertos, desayuno y me voy a la calle, procurando no encontrarme con nadie conocido para no pararme a hablar, porque no quiero que me vean así. Decididamente, directamente, elijo que hoy quiero ser invisible. Volveré a mi casa y seguramente pasaré todo el día mal. Al día siguiente me levanto, me acerco al espejo y me encuentro bien. Me digo: qué guapo, qué favorecido estoy, que también doy como cierto.
Hago el mismo ritual de todos los días, pero cuando salgo a la calle me encuentro seguro. Si encuentro a alguna persona conocida, no me molesta. Elijo que me vean. ¿Qué es lo que diferencia mi actitud durante estos 2 días? Yo soy la misma persona. Mi cara es la misma de ayer. La gente con la que puedo encontrarme seguramente será la misma. ¿Qué pasa en mí que hace que viva 2 situaciones iguales de forma tan antagónica? Lo que pienso acerca de mí mismo. Lo mal o lo bien que me trato con mis pensamientos. Solo es eso. Por tanto, podemos ver que mis pensamientos crean mi bienestar o malestar. Lo que yo pienso de mí mismo sirve para mí y lo proyecto en los demás. Tiene tanto poder lo que pienso sobre mí, que lo traslado y lo instalo en la mente de las personas con las que me relaciono, de tal manera que si yo pienso qué pinta tengo, ante la mirada de cualquier persona mi interpretación es, debe estar pensando qué pinta tengo. Piensa mal de mí. En cualquier aspecto, yo pienso mal de mí y ese pensamiento lo extrapolo al resto del mundo en el que me muevo. Me miran, interpreto qué mal y se lo achaco a que esa persona en ese momento está pensando de mí lo mismo que yo pienso de mí. Me miran, interpreto qué bien y se lo achaco a que esa persona está pensando de mí lo mismo que pienso yo. No hay nada fuera de nosotros, son solo mis pensamientos sobre mí mismo los que gobiernan mi vida. De esta manera, se puede ver claramente que mis buenos o malos días, mi bienestar o mi malestar, se deben a la interpretación que hago de los pensamientos que tienen los demás en relación a mí y que no son otros que los que tengo yo mismo. La aprobación que tanto he buscado desde niño me está jugando por enésima vez una mala pasada. Y lo peor de todo es que no es real. Esa persona puede estar mirándome y no pensar absolutamente nada. Yo, sin embargo, instalo en ella el pensamiento que tengo sobre mí y dolor asegurado. Nuestros pensamientos son creativos. Contribuyen a nuestra experiencia, pero somos adictos a pensar, casi siempre negativamente, y no reparamos en nada de lo que pasa por nuestra mente. Lo tomamos como algo natural y seguro. Sin embargo, con el ejemplo anterior, puedes ser consciente de que si realmente eliges los pensamientos que tienes, tu vida cambia seguro. Los pensamientos pasan tan rápido por nuestra cabeza y estamos tan acostumbrados a ellos que no reparamos en casi ninguno. Ahora es el momento de pararse un poco y reconocerlos. Da igual el pensamiento que tengamos. No hay que tener miedo de ninguno de ellos. Están ahí para que una vez que los hayamos reconocido, ayudarnos a cambiar y vamos a hacerlo. Pensamientos, emociones, actitud. Dejemos de tener pensamientos atemorizantes. Tiene que ser así si realmente nos queremos. El miedo solo nos acorta las alas y no tiene por qué. Solo es algo que está en nuestra mente. Reconoce la emoción que te lleva hasta ese pensamiento que estás teniendo y cámbialo o deja de pensar. ¿Qué hacemos cuando nos vamos a la cama por la noche? Si tenemos un problema de salud, le damos tantas vueltas negativas que al final terminamos preparando nuestro propio funeral. Si una persona conocida no nos llamó, damos por sentado que nos ha rechazado y antes de dormirnos vaticinamos que nunca vamos a conseguir tener una relación normal con nadie. No hemos aprendido a pensar utilizando alguna alternativa. Quizá esa persona a lo mejor no pudo llamarnos, o no se acordó, o no tenía el teléfono. Escuchamos algo inusual en el trabajo y sin saber muy bien de qué se trata enseguida pensamos: «Dios mío, seguro que van a despedir a alguien, me van a echar a mí». Esta es la vida que llevamos. Estamos viviendo nuestra vida tal y como percibimos de niños que era. Continuamos poniendo en práctica todos los condicionamientos aprendidos y de tanto reaccionar igual, todos esos pensamientos relámpago que tenemos pasan a ser una parte automática nuestra y nos amargan la vida. Todos los pensamientos que tenemos y que no sabíamos que podíamos elegir son afirmaciones, pero afirmaciones negativas. ¿Realmente soy un burro? ¿Yo no valgo para esto? Ya lo decían mis padres, no vales para el estudio, y qué razón tenían, etcétera, etcétera. Precisamente lo mismo que nos decían de niños y que tanto daño nos hizo, continuamos diciéndonoslo nosotros. Todos llevamos dentro un niño pequeño al que estamos gritándole todo el día y sin darnos cuenta de que tratarnos bien es lo básico. Con frecuencia nos preguntamos por qué nuestra vida es como es. Aprendamos a ser amables, agradables y pacientes con nosotros mismos. Seamos extraordinariamente cuidadosos con las palabras que utilizamos cuando nos estamos enfocando en algo personal.
Aprendamos a decirnos cuánto nos amamos y cuánto valemos, aunque en principio no lo sintamos. Aprendamos a utilizar nuestras palabras para edificar, no para seguir destruyéndonos. Tratémonos como lo haríamos con una persona a la que quisiéramos conquistar, porque de eso se trata, de que nos conquistemos a nosotros. A través de las palabras de confianza en nosotros mismos y de comprensión, seremos capaces de atravesar los miedos. No tenemos ninguna necesidad, aunque de momento sí nos lo parezca, de que nadie nos conquiste ni de que nadie nos adule. Somos nosotros los que tenemos que premiarnos, reconocernos, aceptarnos y querernos. Es un proceso en el que tenemos que tener paciencia con nosotros y en el que debemos premiarnos, cada uno a su manera, por cada logro que hagamos por pequeño que sea. Ningún hábito se cambia de repente, y ahora acabamos de darnos cuenta de que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras memorias y nuestras experiencias están dirigiendo nuestra vida sin que nosotros lo supiéramos. Al contrario, siempre hemos mirado fuera para ver de qué persona dependía que nos encontráramos tan mal. Es imposible que entender algo de cómo funciona nuestra mente nos lleve al cambio inmediato, pero si no conocemos el proceso que condiciona nuestra vida, poco podemos hacer. Es el primer paso. Por eso la paciencia y el cariño con nosotros mismos es fundamental. No tenemos que seguir exigiéndonos. Muchísimas veces nos daremos cuenta de que alguna cosa no la hemos hecho bien. Pero en cuanto nos descubramos pensando algo negativo, inmediatamente hay que borrarlo. Si te gusta, canta, pero no pienses más si no vas a ser capaz de darle la vuelta al pensamiento y volverlo positivo. La época, los años de flagelarnos por lo que interpretábamos que habíamos hecho mal, ya pasaron. Digámosle no al sufrimiento. No hemos venido a este mundo a sufrir. Recordemos que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Son muchos los años que llevamos así. Ahora vemos que ni nos ha gustado cómo hemos vivido, ni nos gusta cómo vivimos, y estamos decididos a dar un giro de 180 grados a nuestra vida. Ahora, sabemos que no hemos dirigido ni actuado en la película de nuestra vida como protagonistas, que le hemos dejado nuestro sitio a todo el mundo, y ahora es el momento de decir basta. Yo soy el dueño de mi vida y mi vida es mía. Cuando Dios me creó, me dio el poder de crear mis experiencias y mis circunstancias. Por eso estoy dispuesto a soltar los patrones, las memorias que están en mi conciencia y que me provocan situaciones negativas. Solamente tener este pensamiento con el convencimiento de que es así nos da poder. Nos hace creernos alguien en quien podemos empezar a confiar. Nos ayuda a creer en nosotros mismos, en nuestras posibilidades, que son muchas. No nos tomemos las cosas de forma personal. No pensemos cuando interactuamos con alguna persona malhumorada o mal encarada que su carácter agrio o su mal carácter tiene que ver con nosotros. Nos lo tomamos de forma personal porque estamos dispuestos a creernos y achacarnos cualquier cosa negativa que nos digan. Esto se debe, aparte de a nuestras memorias, a nuestro egoísmo. Sí, somos egoístas, aunque nunca nos lo hayamos planteado. De manera negativa nos damos tanta importancia que pensamos que todo en la vida gira a nuestro alrededor. Una persona no me habla, ¡oh, es por mí! No me saludan, es por mí. No me llaman, es por mí. Estoy con alguien desagradable, es por mí. Todo soy yo. Yo y yo. Sin darnos cuenta de que los demás, las personas con las que tratamos, también tienen sus propias memorias y que también funcionan con lo que han aprendido. Las personas altivas que pisan a los demás, gobernadoras, pendencieras, con las que nos relacionamos, no se creen más que nosotros. Precisamente es el miedo el que no les permite mostrarse de otra manera que no sea asustando a los demás. Aunque nos parezca imposible, ellos también sufren. Si nos encontramos con alguna persona que de repente nos dice «estás muy gordo» o «qué mala cara tienes», sabiendo que eso molesta, no tiene nada que ver con nosotros. Simplemente quiere mandarnos su propio veneno. Necesita importunar a alguien. Y si nosotros lo recogemos, le damos poder sobre nuestra vida. Nos comemos la basura emocional de esa persona y la convertimos en nuestra. Nos vamos amargados y con ganas de quedarnos en casa el resto del día. ¿Quién nos gobierna entonces? La persona que ha conseguido que me quede en casa porque estoy muy gordo o porque tengo mala cara. O yo. Así es como, sin ser conscientes de la importancia que tienen las decisiones que vamos tomando,
Le damos el papel de actor principal a cualquier persona y, por supuesto, el poder sobre nuestra vida. Al final, cargamos con nuestra basura emocional personal y con la de los demás. Es imposible que nuestra vida discurra con alegría y felicidad o de otro modo diferente a como es. Si nos encontramos a alguien por la calle y nos suelta un exabrupto, no es problema nuestro. No tiene nada que ver con nosotros. Es problema de la otra persona, su propio problema. Dejemos de vernos como el ombligo del mundo. Si queremos estar bien, solo tenemos que ser importantes para nosotros mismos. El resto ya hemos visto que no nos vale de nada. Igualmente hemos aprendido a suponer. Somos maestros en hacer suposiciones y las hacemos sobre todas las personas, situaciones, cosas y siempre para mal. El problema es que cuando suponemos algo, nos identificamos de tal manera con el pensamiento que tenemos que damos por sentado que es cierto. Muchísimos de los problemas que hemos tenido han partido de las suposiciones. Alguien no viene, no me llama, no me trae algo, y yo supongo que no quiere hacerlo, y además que no quiere saber nada más de mí. Tenemos miedo a preguntar por si no nos contestan. Justo lo que pensamos nosotros que nos contestarían. Nuestros pensamientos sobre nosotros mismos. Y para evitar ese mal trago, seguimos suponiendo y es un círculo vicioso. Vivimos con el temor de que sigan haciéndonos daño, y sin embargo no somos capaces de ver que no existe más daño que el que nos infringimos nosotros mismos. Ahora vamos viendo que la mente funciona de una manera determinada, que los problemas que tenemos y que achacamos a todo el mundo no existen como tal, y es hora de decidir, de elegir, tomar el timón del barco de nuestra vida. Y para ello, hagamos unos simples ejercicios. Primer ejercicio. Quiero que cojas un folio y en el encabezamiento escribas agradecimientos. A bote pronto, y si llevamos una vida muy a disgusto, seguramente no se nos ocurren muchas cosas por las que tengamos que estar agradecidos. No obstante, ya iremos dándonos cuenta de que tenemos muchos motivos para agradecer en lugar de dar por sentado que esas cosas buenas que nos pasan son lo normal y continuemos focalizándonos en lo que nos falta. Podemos empezar, por ejemplo, de esta manera. Estoy agradecido por poder levantarme todos los días. Estoy agradecido porque tengo brazos y piernas. Estoy agradecido por tener una casa o dinero para pagar un alquiler. Estoy agradecido por poder comer. Estoy agradecido por poder levantarme todas las mañanas. Estoy agradecido porque las personas que viven conmigo, que están a mi alrededor, puede ser que no entiendan que me queje permanentemente, pero están ahí, y si las necesito, cuento con ellas. Estoy agradecido por... y un largo etcétera. Si somos sinceros con nosotros mismos al hacer la lista, comprobaremos que esto es así. Solo es necesario darle con calma un repaso a nuestra vida, mirar a nuestro alrededor para reconocer lo que tenemos y agradecer. El agradecimiento atrae más cosas buenas. Es posible que sentirnos agradecidos por tener brazos y piernas pueda parecer un poco tonto, pero ¿cuánta gente está impedida? Salgamos del papel de víctimas y reconozcamos lo que tenemos, que es mucho. Nadie está haciéndonos nada. Nosotros, con nuestros pensamientos, estamos creando todo lo que no nos gusta, es decir, nuestra vida. Nos hemos obcecado en mirar, pensar y recordar tanto todo lo malo que consideramos que tenemos, que no somos capaces de ver y agradecer nada más. Hagamos el ejercicio con calma y veremos de cuántas cosas tenemos que dar gracias si somos humildes y no damos por sentado que las cosas que tenemos para agradecer son las normales. Hay un momento en la vida en el que tenemos que pararnos y plantearnos la siguiente pregunta. ¿Prefiero ser feliz o prefiero tener razón? Este es el momento. Segundo ejercicio. Coge un folio y escribe en el encabezamiento «Deberías». Al principio de este audiolibro comenté la paz que empezamos a disfrutar cuando cambiamos la palabra debería por podría en nuestros pensamientos y en nuestro vocabulario. Sin embargo, como el ejercicio se presupone que lo realiza una persona para la que la palabra deber está siempre a fuego, la dejamos como deberías.
Se trata de hacer una lista con las cosas que deberíamos haber hecho y no hicimos, deberíamos haber dicho y no dijimos, o al lugar que deberíamos haber ido y no fuimos, y por las cuales también nos flagelamos sin piedad. Por ejemplo, debería haber estudiado una carrera. Debería haber tenido menos genio. Debería haber hecho más caso a lo que decían mis padres. Debería haber sido mejor hijo. Debería haber pensado mejor y un largo etcétera. Una vez tengamos rellenada toda la hoja de deberías, vamos a preguntarnos cogiendo fila por fila, ¿por qué? Si en una de nuestras filas hemos puesto, por ejemplo, debería haberme casado con, la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué debería haberme casado con tal persona? Y así una a una escribiendo la respuesta. Hayamos puesto lo que hayamos puesto que deberíamos haber hecho, la pregunta es, ¿por qué? Cuando terminemos de contestar al por qué de cada una de las cosas que tengamos en la lista de deberías, cogemos otro folio y de nuevo vamos escribiendo nuestra respuesta a la siguiente reflexión. Si realmente quisiera, podría haber hecho o dicho, depende de qué se trate. Por ejemplo, si realmente quisiera, podría haber estudiado una carrera. Cuando hayamos terminado esta nueva lista, nos respondemos también una a una la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué no lo he hecho? Ahí está el quid de la cuestión. Nos daremos cuenta de que dejamos de hacer cosas o hicimos las que no queríamos simplemente por complacer a otros, a cambio de obtener una aprobación. Nuestros padres, amigos, una novia o un novio o quien sea, eso no importa. En este momento no hay nada que echarse en cara o que reprocharse. Las cosas las hemos hecho y han salido como han salido porque no supimos actuar de otra forma. No hemos sido tontos ni vagos. Solo sabíamos reaccionar como lo hicimos. Eso es todo. Ninguno de nosotros quiere pasarlo mal por gusto. Todos tenemos un pasado que sin darnos cuenta nos persigue y nos hace el boicot. Es necesario, para poder empezar a dar un cambio, coger las riendas de nuestra vida de una vez y decirnos, esta no es la vida que quiero para mí y yo me merezco todo lo bueno, no solo un poquito, sino todo lo bueno que la vida tiene. Ahora gobierno yo. Ahora sí, de forma consciente y sabiendo lo que hago, voy a ser el dueño de mi vida. El esquema del ejercicio es lista de deberías, ¿por qué? Si realmente quisiera, podría haber... Entonces, ¿por qué no lo hice? Es necesario realizar este ejercicio con calma y a solas. Los folios donde vamos a escribir nuestras listas solo los leeremos nosotros y no tenemos que seguir con la necesidad de quedar bien ante nadie. Ahora son los papeles, nuestras respuestas y nosotros. Haciendo esto, reconoceremos en las contestaciones que hayamos puesto lo que nos ha llevado a tener la vida que tenemos. No hay nada malo en nosotros. Nada. Solo estábamos equivocados y ahora es necesario que desarrollemos un hábito nuevo. Ponernos los primeros. Seguramente hay personas a las que ponerse los primeros les cueste hasta imaginárselo porque puede parecerle egoísmo. De ninguna manera. Si nos ponemos los primeros, si pensamos en nuestras apetencias o deseos, nos encontramos bien. Y si nos encontramos bien, todos los que están con nosotros están bien. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú tienes que estar bien si quieres que los que te rodean estén bien. Tú no puedes querer, aceptar ni aprobar a nadie si no te aceptas, te quieres y te apruebas a ti mismo. Las aprobaciones y las valoraciones tienen que venir de dentro, no de fuera. De hecho, hemos estado buscándolas en los demás desesperadamente todos los años de nuestra existencia y nunca ha llegado. Probemos a hacerlo de otra manera, a ver si nos va mejor. Es un esfuerzo grande, importante ahora. Y, a cambio, una paz en nuestra vida como nunca habíamos soñado tener. Dejemos de ser de una vez por todas las víctimas de todo el mundo. Hemos visto que nadie nos hace nada. Somos nosotros, con nuestros pensamientos y con nuestras palabras, con nuestros propios ninguneos y suposiciones, los que hemos llegado a donde estamos. Estemos seguros de que mientras nos sintamos responsables de la vida de los demás, nunca podremos vivir la nuestra. Estamos habituados a cuestionar a todo y a todos, principalmente a nosotros. Dejemos de hacerlo. El intelecto siempre nos pondrá zancadillas para que nos desanimemos
Porque no puede entender nada. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que la vida es difícil y encontrar algo sencillo simplemente le descoloca, amenaza su seguridad, amenaza su zona de confort. Es normal que ante semejante aluvión de cosas que desconocíamos nos dé reparo, miedo, pensar en enfrentarnos y empezar otra etapa. Pero si no estamos a gusto con cómo vivimos, si no estamos dispuestos a poner en práctica otras cosas diferentes, ¿qué hacemos entonces? ¿Continuamos echando la culpa a los demás? Hasta ahora hemos visto que esa actitud no nos ha aportado ningún resultado beneficioso. Cuando tengamos momentos de duda sobre lo que hacemos, es bueno recordarnos: si otros han podido, yo también. No es cuestión de considerarse personas más o menos capacitadas que los demás, pero al menos podemos considerarnos igual que el resto. Tenemos que decidir elegir, desaprender lo aprendido sobre la vida, sobre el dinero, el trabajo, las relaciones y, ante todo, desaprender la cantidad de cosas negativas que creemos sobre nosotros mismos. Tiene que quedarnos claro que nadie del mundo tiene más razón que yo sobre mí y que si digo que puedo, puedo. Y si digo que no puedo, no puedo. Este es el momento en el que tenemos que decir basta ya a la vida que hemos tenido y que estamos teniendo hasta ahora. Hace falta comprometernos y tomar decisiones con acción, porque las decisiones solas no valen de nada. Empieza poco a poco, unas veces mejor y más motivado, y otras peor. No importa. El caso es ir construyendo un presente diferente. No pienses solamente en la meta, porque eso no dejará que aproveches el día a día y que se te escapen opciones en el camino. Ojalá que con este audiolibro haya podido ayudarte a recuperar la vida que deseas, que mereces y que tienes derecho a disfrutar por el mero hecho de haber nacido. Recuerda, todo en nuestra vida es producto de un hábito que se convirtió en automático. Y el hábito solo conseguimos cambiarlo con constancia, con un compromiso serio y con decisión. Solo nosotros tenemos el poder para cambiar nuestra vida. A partir de ahora, es tu elección. Tú eliges qué hacer. Es tu decisión. Tú decides qué es bueno para ti. Gracias por escuchar. Bienvenido al canal de Cristina Ingrid B. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo a través de la web cristinaingrid.com. Si quieres hacer tu libro-audiolibro, envíanoslo a la universidadelasflores@gmail.com. Si quieres hacer un donativo para el canal, hazlo a través del enlace que aparece en la descripción del vídeo. En la página de Facebook Cristina Ingrid B encontrarás material semanal sobre espiritualidad. Consulta el canal Narraciones Budismo para narraciones sobre esa temática. Gracias por escuchar.